¿Está listo para palabra de Dios? Estamos en una presencia preciosa, maravillosa. Y bueno, traigo un mensaje de parte de Dios que hemos titulado Amando lo que odiaba. Vámonos a la palabra del Señor en Proverbios capítulo 19, versículo 21. Proverbios capítulo 19, versículo 21. Gracias por acompañarnos en esta hermosa mañana. Siempre es un privilegio que estemos aquí compartiendo como familia. Y yo tengo una fe y una convicción de que no tienes ni idea lo que el Señor está haciendo y va a hacer en tu vida. No tienes ni idea. Uno muchas veces piensa que Dios no está orando, pero Dios no para. Lo que pasa es que Dios tiene dos cambios. Nuestros carros tienen diferentes cambios, pero Dios tiene el cambio que es despacio y el de repente. Eso lo he venido comprendiendo. Despacio y de repente. Pero Él no para, Él está trabajando. Gloria a Dios. Así que Dios se va a glorificar a través de tu vida. Yo lo sé. La gloria de Dios se va a ver manifiesta en tu vida y en la de tu familia, en el nombre de Jesús. Proverbios, a ver si puedo entrar a la palabra, que tengo tantas cosas en mi mente y en mi espíritu y en mi corazón en este tiempo. Pero bueno, vamos a entrar. Proverbios, capítulo 19, versículo 21. Dice así en el nombre de Jesús. Puedes hacer todos los planes que quieras, pero el propósito del Señor prevalecerá. Voy a repetir. Puedes hacer todos los planes que quieras, pero el propósito del Señor prevalecerá. Bendito sea Dios. Amada iglesia, podemos darnos cuenta fácilmente cuando entramos en vísperas navideñas, porque todo el entorno cambia a nuestro alrededor de una manera contundente. Vemos las lucecitas, vemos los arbolitos, vemos los moños, vemos los regalos, vemos la ropa navideña, escuchamos la música, vemos los Papá Noel o Santa Claus y también vemos al popular Grinch. Yo de verdad que nunca como en este año había capturado la atención de mi vida. Ese personaje este año capturó la atención y me pude dar cuenta del nivel de popularidad tan bárbaro del Grinch. Investigando un poquito, el Grinch lo creó una persona que se llamaba Theodore Seuss, más conocido como Dr. Seuss. En 1957, este creador de libros infantiles crea a Grinch y lanza ese libro en 1957. Posteriormente, en el 2000, viene la película de el conocido Jim Carrey y en el 2018 viene la versión animada. Pero yo jamás, amados hermanos, me había interesado por ver esa película, pero este año pasó algo. ¿Y qué pasó? Que resulta que a mis hijos les gusta mucho el Grinch, pero yo nunca le ponía cuidado. Y cuando les ponía atención, yo le decía, Antonella, pero ese tipo es malo, malvado. Y decía, no, Dari, no, papi, él es bueno. Lo que intentaba explicarme, pero yo como que no le ponía mucho cuidado, intentaba ver la película y me quedaba dormido siempre cuando el malvado estaba organizando su plan. Ahí me quedaba dormido. Estaba yo con una perspectiva. Pero un día aparece mi hijo Pedrito con un busito del Grinch y yo veo al Grinch con un gorrito de Navidad y con los ojos llenos de amor. Y yo dije, espérate, yo tengo que ver esa película, yo tengo que verla completa. Y nos organizamos un Grinch Party aquí con los hijos, compartí con ellos y de paso dije, bueno, voy a ver la película completa. Y me di cuenta de esa maravillosa historia que hay en el Grinch, impactante, que no sé si todos la han visto, pero la historia, se la resumo en segundos, es la historia de Villa Quién, un lugar donde les encanta la Navidad, aman la Navidad, la celebran con furor. Más apartadito, está aislado, está el Grinch, que odia la Navidad y está ya saturado la Navidad y dice, no, yo tengo que acabar eso este año. Y tremendo plan. Idealiza, lo cuadra y va casa por casa sacando, robando navidades, y en la última casa, por lo menos en la versión animada, tiene un encuentro con una niña, entra en reflexión, se arrepiente, devuelve todo
y termina en una escena hermosísima que es el Grinch con su gorrito de Navidad y celebrando y dando palabras y gozándose en comunidad. Y yo envuelto en toda esa Grinchmanía aquí en casa, meditaba yo en una historia aún más poderosa de transformación. Venía a mi mente una historia aún mucho más poderosa de transformación que le llamo yo al Grinch del Evangelio, que es nada más y nada menos que la historia de Saulo de Tarso. La sorprendente historia de Saulo de Tarso que yo quiero que compartamos en esta mañana, que nos va a hablar contundentemente. A mí me ha hablado mucho el Espíritu Santo a través de este mensaje. Y ahí vamos a poder ver la irrazonable y sorprendente gracia de Dios, el poder transformador de Dios y tercero, el poder del propósito en Dios. Gracia, transformación y propósito. Pero antes de eso, para ubicarnos mejor en contexto y podamos entender mucho mejor este mensaje, vamos a entrar en la historia de quién era Saulo. Y para eso vamos a responder 3 preguntas rápidamente. ¿Cuándo aparece Saulo en la Biblia? ¿Quién era Saulo? ¿Y cuál era el enfoque de Saulo antes de encontrarse con Jesús? Y todo eso ustedes lo pueden leer en casa. Vamos a tocar ciertos versículos porque la historia está en diferentes escenarios en el libro de Hechos 8, Hechos 9, Hechos 22 y Hechos 26, para que usted ahí lo tenga en cuenta y se goce aún más en casa. Entonces la pregunta es, ¿cuándo? La primera pregunta es, ¿cuándo aparece Saulo Pablo en la Biblia? Saulo aparece en la ejecución del primer mártir de la iglesia. Aparece en una historia, en un evento muy importante, que es la ejecución por apedreamiento de Esteban. Resulta que Esteban era un jovencito de Dios, creyente, miembro de la iglesia, que Dios lo estaba usando y resulta que las palabras de Esteban fueron calumniadas por los sistemas religiosos. Esteban es llevado al concilio a dar cuentas y Esteban confronta al sistema religioso y el sistema religioso en un acto completamente injusto y ilegal toman la decisión de apedrearlo, de matarlo. Se llenaron de furia contra Esteban y entonces lo matan y eso está, vamos a leerlo en Hechos 7:58 porque ahí es la primera vez que aparece Saulo Pablo. Aparece Saulo. Dice, y lo arrastraron, Hechos 7:58, lo arrastraron fuera de la ciudad y comenzaron a apedrearlo. Sus acusadores se quitaron las túnicas y las pusieron a los pies de un joven que se llamaba Saulo. Ahí es la primera ocasión que aparece Saulo en la Biblia. Y cuando vemos la palabra joven, se sugiere que tenía entre unos 20 y 30 años. Ahora, la segunda pregunta es, y capturen cada información porque es muy importante y vamos a ver el poder de Dios en cada detalle de esta historia. Y la segunda pregunta a responder es, ¿quién era Saulo? Ya vemos cuándo apareció en la Biblia por primera vez. Ahora, ¿quién era Saulo? Saulo fue un hombre que nació en Tarso, una ciudad de Cilicia, que es actualmente Turquía. Ahí nació Saulo. Pero Saulo fue nacido ahí, pero tenía descendencia judía. Es decir, él tenía raíces judías, pero era ciudadano romano porque nació ahí. Entonces, Saulo se crió en una familia muy conservadora, una familia que venía de la tribu de Benjamín, que eran, pero de la línea fariseica, muy estrictos con la observancia de la ley, y al mismo tiempo era ciudadano romano. Para entenderlo mejor, haz de cuenta lo que conocemos como un chicano, ¿verdad? Un chicano, lo que se conoce como chicano, es una persona que nace en Estados Unidos, ¿verdad? Tiene ciudadanía estadounidense, pero tiene sus raíces mexicanas bien arraigadas. Algo parecía similar con Pablo. Pablo entonces, ciudadano romano, nacido en Cilicia, pero tenía descendencia y raíz judía muy fuerte. El nombre Saulo era un nombre muy común y en hebreo era Shaul, que era algo en homenaje al rey Saúl. Pero el nombre Pablo no quiere decir que el Señor le cambió el nombre, no, era el mismo nombre Saulo, pero en romano, era el nombre Pablo. En griego, Paulos, que significaba pequeño o humilde. Es decir, se usaba Saulo en el contexto judío y se usaba Pablo en el contexto gentil. Sígame despacito, porque ya sabemos dónde nació, el origen de su nombre.
en dónde aparece en la Biblia. Ahora vamos a ver su información religiosa y su información académica. Eso es muy importante. Primeramente, en la formación religiosa que tuvo Saulo, él fue educado en Jerusalén y fue discípulo del famoso rabino maestro Gamaliel. Ese tipo Gamaliel, ese maestro Gamaliel, era uno de los más respetados de la época. Es decir, Gamaliel no trabajaba con cualquiera. Para tú ser enseñado por Gamaliel tenías que tener una disciplina extrema, tenías que ser intelectualmente, tener un nivel de excelencia muy alto y tercero, venir con recomendación. Aquí en Estados Unidos hay una academia de tenis muy famosa que se llama la Nick Bollettieri. De la Nick Bollettieri salió André Agassi, salió María Sharapova, salieron las hermanas Williams, Martina Hingis, Marcelo Ríos, puro número 1. Pero resulta que en la Nick Bollettieri yo no puedo llegar, imagínense que llego yo con Pedrito vestido de blanco con una raquetica, llego yo, hola Nick, ahí está Pedrito, ese próximo campeón del US Open. Bollettieri va a decir, déjame ver qué tiene ese muchacho, déjame ver cuál es su historia, déjame ver su condición, su talento. Lo mismo pasaba con Gamaliel. Gamaliel no trabajaba con cualquiera. ¿Y por qué es importante esto? Porque resulta que Saulo crece a los pies de Gamaliel y viene con una formación profunda y dedicada a lo que es la ley de Moisés, las tradiciones orales y la interpretación rabínica farisea. La misma Biblia dice que él estaba mucho más aventajado de muchas personas de la época. Y para rematar, no solamente tenía formación religiosa profunda, sino que también había sido formado en lo que es la academia helenista, que tiene que ver con que era un dotado en el griego, conocía la cultura grecorromana y era un hombre muy bueno en lo que es la argumentación y la retórica, la comunicación. Entonces, eso explica por qué Saulo, vamos a verlo más adelante, Pablo tenía la capacidad de hablar tanto con judíos como con gentiles. Y aquí hay un punto importante que me ministraba mucho, que era el tema de que cada detalle de nuestra vida es importante, amados. Cada detalle, como crecemos, cada experiencia, cada aprendizaje, con el paso del tiempo que vamos alineando al propósito de Dios, vamos a entender que no llegó porque sí. Ahora, sabemos quién era Pablo, sabemos su formación. Ahora, ¿en qué andaba enfocado el brillante joven Pablo? ¿En qué andaba antes de encontrarse con Jesús? Vamos a leerlo. Hechos 8, del 1 al 3, en la NTV. Bendito sea Dios. Hechos capítulo 8, del 1 al 3. Dice, Saulo fue uno de los testigos y estuvo totalmente de acuerdo con el asesinato de Esteban. Ese día comenzó una gran ola de persecución que se extendió por toda la iglesia de Jerusalén y todos los creyentes, excepto los apóstoles, fueron dispersados por las regiones de Judea y Samaria. Con profundo dolor, unos hombres consagrados enterraron a Esteban. Y Saulo iba por todas partes con la intención de acabar con la iglesia. Iba de casa en casa y sacaba rastras tanto a hombres como a mujeres y los metía en la cárcel. El enfoque del brillante Pablo, era acabar con la iglesia de Jesucristo. Él cuidó la ropa mientras le daban piedra a Esteban. Luego, él estuvo de acuerdo, por supuesto, en muchas muertes e iba casa por casa con la intención de destruir la iglesia de Jesús. Hay otras partes del testimonio que dice, perseguía a los seguidores del camino, acosando a algunos hasta la muerte. Y hay más detalles, leámoslo junto en Hechos 26 del 9 al 11. Yo quiero que lo leamos porque ahí hay un gran propósito por el cual la escritura da tanto detalle en cuanto a cómo operaba Saulo en ese momento. Amén.
Yo solía creer que mi obligación era hacer todo lo posible para oponerme al nombre de Jesús de Nazaret. Por cierto, eso fue justo lo que hice en Jerusalén. Con la autorización de los sacerdotes principales, hice que muchos creyentes de allí fueran enviados a la cárcel. Di mi voto en contra de ellos cuando los condenaban a muerte. Muchas veces hice que los castigaran en las sinagogas para que maldijeran a Jesús. Estaba tan violentamente en contra de ellos que los perseguí hasta en ciudades extranjeras. En eso andaba enfocado el joven brillante Saulo de Tarso. Literalmente, amados, yo quiero que ustedes se imaginen a ese hombre casa por casa, sacando a la gente a rastras, llevándolos a la cárcel, dando el voto para que los mataran y al mismo tiempo obligándoles, maltratándoles, diciendo maldigan a ese tipo llamado Jesús. Blasfemen de él. Maldíganlo. Niéguenlo ahora mismo, golpeándolos. Entonces la pregunta es, ¿por qué tanta furia? ¿Cuál era la furia que tenía Pablo? ¿Por qué un hombre tan brillante, un hombre tan bien preparado, estaba tan iracundo, estaba tan apasionado por destruir la iglesia de Jesús? Y resulta que, como lo estudiamos ahorita, Pablo fue discipulado para ser un estricto obediente a la ley de Moisés. Pablo fue discipulado con la idea de que a través de la obediencia de cada punto de la ley, él era justo. Pablo fue discipulado y supuestamente él mismo lo escribe y él decía, yo era irreprensible en cuanto a la ley. Entonces resulta que ese hombre entrega gran parte de la vida a ese tipo de pensamientos cuando de repente aparece una comunidad que dicen creer en el nombre de Jesús. Y esos loquitos para Pablo y para muchos decían que la justicia no venía por la obediencia a la ley, porque resulta que era imposible ser justo frente a los ojos de Dios a través de obedecer cada punto de la ley. Nadie lo podía obedecer, pero que así había venido a la tierra un hombre que verdaderamente era irreprensible y que por la fe en lo que había pasado en la cruz había perdón de pecados. Y que por la fe de lo que había pasado en la cruz, entonces me convertía en hijo de Dios y justo frente a los ojos de Dios. Ese hombre se llamaba Jesús. Ese hombre murió. Ese hombre fue crucificado. Ese hombre resucitó y está en el cielo. Eso era lo que predicaban y eso era lo que andaban con el gozo. Somos hijos de Dios, somos justos. Y Pablo vio eso. Y no solamente eso, que le decían a Pablo o entendían los fariseos de que todo lo que ellos habían aprendido de una u otra manera había quedado obsoleto y que requerían un update, una actualización. Entonces Pablo se llena de furia. Dice, ¿cómo es posible que estos bandidos, cómo es posible que estos vengan a decir que yo soy injusto, que yo soy irreprensible y estos vengan a pensar de que son justos y que tengan perdón de pecados por la fe en Jesucristo? Y ahí es donde viene la furia de Pablo. Y ahí es donde podemos ver un hombre completamente enfocado, concentrado en un objetivo. Podemos ver un hombre con estructura y estrategia. Era brillante, iba casa por casa, es decir, ok, 38A, 38B, esta cuadra ya, ese se hacía barrido. Un barrido con planificación, tenía estudiado el movimiento. Ellos se reúnen en las casas. Hazte cuenta que aquí entrara, ¡pac! Y nos arrastrara a todos. Iba casa por casa. Y no solamente eso, tenía una pasión ese hombre. Porque tú sabes qué decir, casa por casa, hasta ciudades extranjeras decía. Y los arrastraba.
tenía que estar muy apasionado. Pero muchos planes hay en el corazón de los hombres, mas el propósito de Jehová prevalece. Amén. Muchos planes hay en nuestras vidas, muchos planes hay en el corazón de los hombres, pero siempre el plan de Dios no lo para nadie, va por encima. Y aconteció algo. Hechos capítulo 26, versículo 12 al 15. Estos son palabras de Saulo Pablo. Ocupado en esto, iba yo a Damasco con poderes y en comisión de los principales sacerdotes, cuando a mediodía, oh rey, le estaba testificando a un rey, yendo por el camino, vi una luz del cielo que sobrepasaba el resplandor del sol, la cual me rodeó a mí y a los que iban conmigo. Y habiendo caído todos nosotros en tierra, oí una voz que me hablaba y decía en lengua hebrea: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Yo entonces dije: ¿quién eres, Señor? Y el Señor dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. En un día inesperado, en el calor del mediodía, en el mejor momento de su proyecto, porque su proyecto y su propósito iba muy bien. Iba a Damasco con todos los permisos para descabezar a los hijos de Dios. Pero el Dios Todopoderoso, el que lo creó, interviene en sus planes y le dice: ¿por qué me persigues? Y aquí hay dos puntos importantes. El primero que me di cuenta, amados, el nivel de comunión que tiene Jesús con su iglesia. Es decir, cada creyente y Jesús son uno. Porque Pablo estaba persiguiendo a los creyentes. Pero Jesús está tan ligado a nosotros y tenemos tanta comunión con Él que estaba persiguiendo a Jesús. ¿Por qué me persigues? Y aquí hay una enseñanza rápidamente que nosotros como creyentes tenemos que tener temor y temblor de cuando podemos hablar de algún hijo o hija de Dios. Porque muchas veces nosotros podemos cometer un error y podemos entonces, pensando que estamos sumando, en realidad estamos persiguiendo la obra de Dios, cuando de una u otra manera cuestionamos a un hijo o a una hija de Dios. Esa es la primera enseñanza. Y lo segundo, el celo sincero pero equivocado de Pablo. Porque el Señor le dice: ¿por qué me persigues? Pablo no creía estar luchando contra Dios. Él estaba convencido de que estaba sirviendo a Dios. Y es ahí también donde nosotros tenemos que reflexionar, porque yo me imagino el impacto, Areli, mental de Pablo. Espérate, ¿cómo así que te estoy persiguiendo? Porque él le dice Señor. Él identificó la gloria de Dios y se pudo dar cuenta de que era un encuentro que había tenido con Dios en ese momento. El Dios en que aparentemente él estaba sirviendo le dice: ¿por qué me persigues? Y ahí entonces es donde empieza a manifestarse la sorprendente y razonable gracia de Dios. Ese es el primer punto con el que quiero ir ya casi cerrando. La sorprendente y razonable gracia de Dios. La definición de gracia es don, regalo, bendición y favor. Y lo podemos leer en Hechos 26:16. Leámoslo juntos. Las palabras de Jesús a Saulo. Recordemos, el que estaba haciendo todo lo anterior, le dice lo siguiente en el encuentro: pero levántate, palabras de Jesús a Saulo, pero levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto he aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquellas en que me apareceré a ti. ¡Wow! Gracias. Irrazonable, sorprendente. No, yo lo pienso así. No, sí, Señor, está bien que tú quieras nombrar a un ministro y nombrar a un testigo tuyo
y aparecerte y darle revelación a alguien, pero a alguien que esté trabajando a tu favor, pero a alguien que de una u otra manera esté en tu combo. Pero a Saulo, al principal perseguidor de la iglesia en este momento, y no solamente le dice, el amo y creador del universo, el líder, la cabeza del movimiento de la iglesia, no solamente le dice, levántate, porque te voy a establecer como un servidor mío, como un testigo de mi gloria, sino le dice que se le va a aparecer continuamente. Es decir, le está diciendo, no solamente voy a ponerte como un servidor, como un testigo, sino que voy a tener una relación contigo. Y ahí es donde nosotros tenemos que, de una u otra manera, pedir revelación al Espíritu Santo para que todos los días podamos comprender, tratar de comprender esa insondable sabiduría. Porque todos los días nos cuesta ver la gracia de Dios. Y eso también le pasó a Ananías. ¿Qué pasó? Atención con esto. Ahí, levántate. Yo te elijo como mi testigo y mi ministro. Vamos, levántate. Dice la Biblia que Pablo se levantó ciego. El resplandor de la luz lo dejó ciego. Lo llevaron a Saulo, Pablo, a Damasco. Lo metieron en un lugar donde estuvo 3 días en ayuno. Él estuvo ayunando. Y resulta que en medio de ese momento, Dios, le llamo yo a través del sistema Uber, ubicó un ministro de él en Damasco. Y habían varios ministros del evangelio en Damasco, entre esos uno que se llama Ananías. Entonces Ananías estaba orando, Padre, gracias. Cuando entra entonces el clic y le dice, Ananías, amén, amén, sí, aquí estoy, Señor. Ananías, hazme un favor. Sí, claro. Ve donde Saulo, en tal lugar, y ora por él. Y Ananías, mire lo que le dice. Hechos 9, 13 al 15. Pero Señor, exclamó Ananías, he oído a mucha gente hablar de las cosas terribles que ese hombre les ha hecho a los creyentes de Jerusalén. Además, tiene la autorización de los sacerdotes principales para arrestar a todos los que invocan tu nombre. El Señor le dijo, ve, porque él es mi instrumento elegido para llevar mi mensaje a los gentiles y a reyes, como también al pueblo de Israel. Todo pues claro, cualquiera de nosotros, Señor, pero ese bandido, Señor, pero ese asesino, ve, él es mi instrumento elegido. Y ahí donde nosotros como hijos de Dios, yo estoy expectante por ver conversiones a Cristo increíbles. Ahí donde tenemos que estar expectantes para que el peor de los casos que digamos no tiene solución, Dios lo puede transformar. Tenemos que mantenernos expectantes para que esa persona con influencia, yo estoy esperando con gran expectativa cuando Cristiano Ronaldo aparezca y diga Cristo te ama. O estoy esperando el narcotraficante, estoy esperando que el Chapo Guzmán predique el evangelio. Estoy esperando que ella miraba a Snoop Dogg bailando en La Voz un tema cristiano y decía, Señor, tú lo puedes hacer. Tenemos que estar expectantes porque muchas veces sean figuras públicas o sean familiares o conocidos, decimos, no, ese no. Pero resulta que el Señor dice, sí, ese sí. Ese es mi instrumento elegido. Muchas veces el Señor no pone el corazón, ve y dale una palabra, ve y das una llamada, ve, no, ese no. Es que ese no, ve porque ese es mi instrumento elegido. Y con respecto a la gracia de Dios, tenemos que tener continuamente en memoria, porque se nos olvida, que esa misma gracia que Dios está por darle a otro fue la que me dio a mí. Porque somos igual o éramos igual antes de Cristo que cualquier otra persona.
Y se nos olvida y decimos, wow, no, lo que pasa es que esta persona, los errores son mayores que los míos. No, la gracia y el perdón de Dios entró sobre nosotros y eso tenemos que estarlo recordando para prepararnos al segundo punto que les quiero compartir, que es el poder transformador del Espíritu Santo. ¿Qué sigue pasando? Que Ananías obedece, llega donde está Saulo, Pablo está ciego, y léanlo luego en todos esos versículos, pero le dice, hermano Saulo, vine a orar por usted. ¡Wow! Y ese Ananías era un hombre obediente, ya le dijo, hermano Saulo, ahí está escrito en la Biblia. Le dice, hermanito, Jesús me envió para que ore por usted. Ora por Saulo, recupera la vista a Saulo y lo bautiza. Y dice la escritura que Saulo levanta el ayuno. Quién sabe qué se habrá comido. Un chipotle, amor, por ahí se habrá comido. Allá en Damasco. Come bien Saulo. Dice que está con unos hermanos y pasa lo siguiente para que podamos darle gloria a Dios por el poder transformador del Espíritu Santo. Hechos 9, versículos 20 y 21. Y enseguida comenzó a predicar acerca de Jesús en las sinagogas, diciendo, Él es verdaderamente el Hijo de Dios. ¡Wow! Espérate. Yo no sé si usted se da cuenta de lo que acaba de acontecer. Yo no sé si usted puede entender y capturar el poder transformador de Dios. Ese mismo loco apasionado que lo sacaba a rastras, que tenía su vida enfocada en destruir la iglesia, dicen que enseguida andaba por ahí, Cristo te ama, Jesús te ama, Jesús es el Hijo de Dios, cree en Jesús. Verso 21, todo lo que oían quedaban asombrados. ¿No es este el mismo hombre que causó tantos estragos entre los seguidores de Jesús en Jerusalén? Se preguntaban, ¿no llegó aquí para arrestarlos y llevarlos encadenados ante los sacerdotes principales? Una cosa es el plan tuyo y otra cosa es el plan de Dios. Saulo iba a Damasco a terminar de acabar la iglesia o a seguir, y llegó a Damasco, pero a predicar el evangelio. Aquí hay muchos que llegamos a Estados Unidos con una intención, pero ahora estamos predicando el evangelio. Cristo está vivo. Amén. Dios está vivo. Él transforma a cualquiera, lo puede transformar. Y yo creo en el nombre de Jesús, que todo familiar, que todo cercano por el que has estado orando, que toda persona que ha estado en tu corazón con una carga, yo creo en el nombre de Jesús que lo vas a ver como a Saulo predicando el evangelio de Jesucristo. Imagínatelo ahora. Aquel que tal vez tú le hablas de Dios y dice, no. O que tú lo has invitado aquí o lo has invitado a cualquier actividad. No. Lo vas a ver predicando el evangelio. Yo lo sé, porque el poder transformador del Espíritu Santo es real. Él está vivo. Y si pudo transformar a Pablo, puede transformar a cualquier persona. Y cierro con el tercer punto. Hablamos de la gracia sorprendente e irrazonable de Dios, sobre el poder transformador de Dios, y ahora vamos a hablar sobre el poder del propósito en Dios. Atención con esto, que es ahí donde el Espíritu de Dios me hablaba contundentemente y es ahí donde quiero enfocarme al final, porque creo que Dios va a hablar a tu vida contundentemente a través de este punto. Cuando Pablo estaba contando su historia, el rey Agripa le dice lo siguiente. Hechos 26 del 19 al 21. Por lo cual, oh rey Agripa, no fui rebelde a la visión celestial, sino que anuncié primeramente a los que estaban en Damasco y Jerusalén por toda la tierra de Judea y a los gentiles, que se arrepintiesen, que se convirtiesen a Dios, haciendo obras dignas de arrepentimiento. Es decir, Saulo tenía un plan
Él estaba enfocado en cómo creía que eran las cosas, pero Dios le reveló cuál era el plan divino y Pablo fue obediente. Pablo, se convirtió, amados, en el escritor de 13 libros de los 27 libros del Antiguo Testamento. Fue un instrumento de Dios que el cielo usó para compartir de una manera profunda los conceptos teológicos y doctrinales. Fundó iglesias por diferentes lugares y fue un formador de líderes. ¿Por qué? Porque Pablo se alineó en el poder del propósito en Dios. Muchas veces, la razón por la cual nuestra vida carece de sentido, carece de sencillez, carece de falta de ánimo, es porque estamos fuera del propósito en Dios. Muchas veces comprendemos y entendemos, digo, pero wow, conquisté esto, logré esto, me enfoqué en esto, lo hice, pero creo que está haciendo falta algo. Y es ahí donde cuando tú y yo nos enfocamos en el para qué Dios te creó, cuando nos enfocamos en la razón, en la intención por la cual el cielo te trajo a la tierra, tu vida se simplifica. ¿Tú te has dado cuenta que muchas veces nuestra vida es complicada? Queremos hacer una cantidad de cosas, Dios mío. Pero cuando viene el propósito, eso se simplifica. Cuando viene el enfoque, cuando viene el propósito, eso trae enfoque. El propósito en Dios estimula, produce gozo, produce pasión, produce avance en lo que haces. El propósito en Dios le da dirección a tu vida. Es por eso que Jesús le dijo esta frase a Pablo y creo que nos la está diciendo a cada uno de nosotros hoy. Cuando yo miraba esta frase, el Espíritu Santo hablaba a mi corazón de una manera tan clara y te la quiero compartir, que está en Hechos 26:14, ya lo leímos, pero era esa frase que decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Atención con esta frase, dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Esa frase, dura cosa te es dar coces contra el aguijón, hacía referencia a una imagen agrícola del tiempo. El aguijón era una vara larga con una punta de metal que usaban los agricultores para guiar a los bueyes mientras trabajaban. Dar coces significa las patadas del buey, es decir, la resistencia a por dónde lo quería guiar el agricultor. Era una resistencia. Los coces. Y dura cosa era que si el buey se rebelaba y pateaba contra el aguijón para evitar ser guiado, solo lograba clavarse la punta más profundamente, causándose más dolor a sí mismo. Entonces, el aguijón viene siendo la voluntad y el plan de Dios con cada uno de nosotros. Dar coces es cuando nosotros resistimos el plan de Dios en cada una de nuestras vidas. ¿Y cuál es el resultado? Cuando entonces resistimos el plan de Dios, dolor para sí mismo. Hay cosas, amados, que el Señor quiere empezar a hacer en nuestras vidas que de una u otra manera han estado estancadas, han estado frenadas, han estado desviadas porque hay cosas que no queremos entregar. Hay cosas por las cuales muchas veces Dios nos ama tanto, somos sus hijos, pero nosotros estamos como el buey dando patadas a diferentes cosas que Dios nos está pidiendo que entreguemos. A mí me hablaba de una manera tan clara porque hay cosas en mi vida que yo sé que Dios quiere que yo ordene a mayor claridad y profundidad. Y cuando no las hago, cuando no me enfoco, cuando no me esfuerzo más, eso me produce mucho dolor.
Y yo estoy seguro que si Dios ha traído esta palabra es porque cada uno de nosotros conoce esas cosas que necesitamos dar por perdidas, que necesitamos renunciar para entrar en lo que es la hermosa y perfecta voluntad del Señor. Mire cómo lo dijo Pablo aquí, con esto cierro. Filipenses 3 del 7 al 8. Pero cuántas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Pablo terminó amando lo que odiaba. La voluntad de Dios siempre va a ser buena, perfecta y agradable. Y yo creo en el nombre de Jesús, de que Dios te va a ayudar y me va a ayudar a que podamos seguir disfrutando de sus maravillosos planes. Yo creo en el nombre de Jesús que no hay nada imposible para Dios y que tenemos que hacer una oración en este momento para decirle, Señor, amo las redes sociales, pero resulta que mi voluntad es que lea yo más la palabra y que tú digas, ok, vamos, voy a obedecer. Vas a terminar odiando las redes y amando la palabra de Dios. Que estés amando el proyecto, tu sueño, lo que tú tanto anhelas, pero tú sabes en tu interior que por ahí no es la cosa. Bueno, obedece la voluntad de Dios y vas a terminar dando por pérdida y por basura eso y amando el propósito en Dios. Yo creo que Dios va a intervenir en tu vida como lo hizo con Saulo. Yo creo en el nombre de Jesús que si tú has llegado en esta mañana es porque estás rumbo a Damasco, pero hoy ha bajado la luz del cielo para intervenir y darle un cambio total a todo. Yo creo en el nombre de Jesús que todo cansancio, que toda falta de sentido, que toda falta de dirección finalizan hoy en el nombre de Jesús. La gracia de Dios ha sido derramada sobre tu vida y el poder transformador de Jesús está trabajando en tu vida. No eres el mismo y no eres la misma. Dios está obrando y yo declaro y profetizo sobre la fe en el nombre de Jesús de que te vas a alinear aún más al propósito en Dios. Yo creo en el nombre de Jesús y oro para que todo plan, para que todo proyecto, para que toda idea que no venga de quien te creó, caiga en el nombre de Jesús. Y oro para que se revelen, se alineen a tu vida y a la de tu familia los planes de Dios. Yo oro en el nombre de Jesús para que todo aquello que tú sabes que tienes que entregar, de que ya han sido muchos años, de que ya han sido muchos meses, de que han sido muchos días y no has querido entregar y dar por pérdida esa, deja de dar patadas contra el aguijón. Te estás causando dolor a ti mismo y a ti misma. Hoy es día de rendirse. Hoy es día de decirle, Padre, ayúdame a soltar eso. Hoy es día para decirle, Padre, hoy abro mi corazón. Hoy me rindo y ayúdame a tomar la decisión correcta. Dios tiene planes contigo. Dios está obrando en tu vida. Y Dios va a seguir alterando todo a tu alrededor, en los tuyos. Dios está obrando. Porque al igual que con Saulo, Él ha puesto dones, Él ha puesto talento, Él ha puesto inteligencia que tú sabes que la tienes. Pero Dios, quien te creó y quien tiene un plan que es mucho mejor y que está por encima del tuyo,
ha decretado de que te va a usar como instrumento. Eres su instrumento elegido. Eres su instrumento elegido. Así te dice el Señor en este día. No me importan los errores de tu pasado. No me importa lo que dijiste. No me importa tus debilidades. No me importa. Yo te voy a usar y yo te he elegido. Yo te voy a usar y yo te he elegido. Suelta, hijo. Suelta, hija, lo que tengas que soltar. Porque quiero que disfrutes más de mi amor. Porque quiero que disfrutes más de mis planes. Tengo planes contigo. Hermosos, grandes, poderosos. Suelta. Suelta. Oh Padre. Señor, ayúdanos a soltar lo que no podemos soltar. Padre, nos rendimos como hermanos. Nos rendimos. Ayúdanos, Señor. Padre, haz lo que tengas que hacer en el nombre de Jesús. Pero impide esa intención de llegar a Damasco. Alinea nuestras intenciones. En el nombre de Jesús. Ora ahí, ora. Ora y dile conforme a lo que tú sabes que tienes que renunciar. Dile, Padre, reconozco y te entrego y suelto. Ayúdame, por favor, dame la